invitarnos, ¿eh? Buenos días, María Hermini, gracias por esta invitación. No, por favor. Bueno, supongo que ya a esta altura algunas conversaciones tendrás en cuanto a tu futuro político. Si las querés contar, bienvenidas, y si no, sé entender que a veces uno, hay cosas que al no tenerlas definidas todavía no las cuenta. No, desde ya siempre hay conversaciones futuras, principalmente con el gobernador, con quien mantengo un diálogo permanente, constante, el gobernador Puyaro. Nosotros en el último tiempo habíamos decidido hacer un cambio en la política de la mano de lo que viene sucediendo en la política en general, en la Argentina y también en el mundo. Los partidos empiezan a perder densidad, los partidos empiezan a ser obsoletos, empiezan a surgir ciertas figuras, empiezan a surgir dirigentes, empiezan a discutir ideas que anteriormente no se discutían, y en ese sentido nosotros planteamos, y de hecho fue la base de mi campaña, que íbamos a defender a la provincia de Santa Fe. Entonces ese era no un lema, sino era una forma de pensar, una forma de vivir la política, defender a la provincia de Santa Fe, porque siempre digo, he visto a tucumanos siempre defender la caña de azúcar. He visto a cordobeses defender la industria del entretenimiento y he visto a mendocinos defender siempre la industria vitivinícola. Sin embargo, he visto también a santafesinos ir en contra del biocombustible, diputados y senadores. Entonces, yo digo, me parece que el desafío que viene de cara al futuro es ser más potente y más fuerte a la hora de defender a la provincia de Santa Fe. Entonces, además, perdón, Gabriel, pero uno puede hacer en la vida y en la política lo que puede explicar. Un diputado o un senador que vaya en contra de los intereses de la provincia. Yo no estoy hablando de los intereses políticos del gobierno de turno. Estoy hablando de los intereses de la provincia a la que representa. Bueno, no habla bien de él. Bueno, totalmente. Yo creo que nosotros, como legisladores, representamos obviamente a los santafesinos. En el caso de los concejales, representan a los rosarinos. Entonces, yo no veo un concejal votando en contra de la ciudad de Rosario. Claro. O sí, pero bueno, veo en que general todos... no. En Son general, distintas miradas distintas para un miradas, mismo tema. Exacto. Claro, distintas miradas para un mismo tema, distintos pensamientos ideológicos y demás, distintos condimentos, matices y demás, pero yo creo que se defiende a Rosario. Bueno, en el Congreso Nacional, al ser una institución tan grande, en el Parlamento se diluyen estas cuestiones. Entonces aparecen intereses individuales, aparecen intereses de ciertos sectores, obviamente del poder, y se dejan de lado los intereses de las provincias. Y en definitiva, nosotros como diputados representamos y defendemos a los santafesinos. Además, cuando hay tanto ambacentrismo, ¿no? Yo vi muy bien, bueno, el resultado no fue el óptimo. Yo no necesariamente tengo mis grandes diferencias de mirada política con nuestro propio gobernador, pero no dejo de reconocer que me pareció muy interesante avanzar sobre un esquema de los gobernadores del interior. Totalmente. Porque además me parece, tal vez me equivoque, que estamos en un momento en donde ya hemos probado todas las miradas de los porteños gobernando la nación, ¿no? Bueno, me parece que sería hora de mirar un poco más con atención los valores que tiene el interior del país. Les tenemos que hacer visitas guiadas a quienes nos han gobernado a nivel nacional. Mirá, me tocó presidir la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Portuarios en el Congreso de la Nación. La verdad que uno de los desafíos más difíciles y más importantes que tuve en la política. Porque allí entran muchos intereses desde la pesca, claro, desde las provincias del sur y demás. Pero bueno, puntualmente nosotros por la hidrovía trabajamos en ese tema. Cuando hicimos un trabajo de realizar la comisión aquí, en la zona de puertos, recorrimos Molino, recorrimos Dreyfus, recorrimos, distintas terminales portuarias, no lo podían creer los diputados nacionales. No lo podían creer, porque el mundo no puede creer el polo de crushing de soja que tenemos al norte de la ciudad de Rosario. Entonces, vamos a tener una planta acá, en San Lorenzo, del combustible nuevo que van a utilizar a partir del 2026 los aviones en el mundo. Exacto. Bueno, esa es una apuesta de Federico Pucciariello. Con YPF. Con YPF. Hace muchos años que venimos trabajando en eso. Yo soy muy amigo de Federico Pucciariello. Jugamos al rugby juntos. Me imagino. Sí. Jugamos al rugby en Europa. Y de hecho él escribe el prólogo de mi libro, de los 15 diamantes. Él escribió justamente esa introducción.
Federico hace muchísimos años que viene intentando esto y va a ser la primer planta de generación de SAF o de biocombustible para aviones del hemisferio sur. Hay una planta en Estados Unidos, una en Canadá, una en Noruega y va a ser la primera. También va a haber una en Uruguay con inversiones también de Essential Energy, que es el holding que dirige Federico. Pero eso no es solo una inversión privada, eso genera empleo, genera más de 1.000 puestos de trabajo, genera movimiento, son 400 millones de dólares que llegan a la provincia de Santa Fe. Sí, 200 reales cuando ya esté en funcionamiento. Ahora en diciembre arranca Sí. con todo lo que es la mantención y la limpieza y el acondicionamiento de los tanques. Y fui a recorrerla, esa industria, ese predio de 70 hectáreas, y la verdad que me golpeó pensar lo que era la Argentina. Allí entra un ferrocarril que tiene acceso para 120 vagones. O sea, la Argentina fue una potencia que digo, y hoy lo ve todo oxidado, y por suerte ahora se va a reactivar. Entonces yo digo, bueno, evidentemente hicimos todo mal. En el año 83 teníamos 6% de pobres, y hoy tenemos 50. 53, 47... tenemos 50% de pobres. Mira, lo que todos los viernes Infobae me publica una nota de análisis, ¿no? Y hoy abordo ese tema. Abordo el tema de cómo del 83 para acá, con cada gobierno ha tenido sus logros. Sería injusto decir, pero en general terminaron todos en rojo. Si vos pones el debe y el haber, totalmente, terminaron en rojo. Entonces, ¿qué nos pasó? Y bueno, terminamos en Milei. Corre por mi cuenta. ¿Por qué digo como colorario de un rojo terminamos en Milei? Bueno, porque es un presidente que él tiene otra idea de país, de un país mucho más chico, un país en todo caso con la economía de las montañas, que deja 1 peso de cada 10 en el interior y que genera muy poca mano de obra. Y además, como si fuese poco, no podemos trasladar los conurbanos a estos lugares que están hambrientos de trabajo y también de la panza, ¿no? Bueno, esa política lleva a generar el conurbano en el resto del país, en el interior. Bueno. Entonces nosotros como santafesinos debemos prohibir esto, básicamente. No podemos permitir que eso suceda. Pero tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, María. Pero eso no sucede, perdón. No está mal fomentar la política de las montañas, como le digo yo. No está mal, pero no hay que destruir la otra. Exacto. Que lo escuchen a Pablo Roca. Exacto. Porque es la industria es la única que genera trabajo. Yo lo que veo es, hay 3 grandes motores en la Argentina: el agro, nuestra zona, lo que es minería y lo que es petróleo, oil and gas, energía, inclusive la energía renovable. Ahora, dentro de esos 3 motores tenemos que volcar todas las industrias, no podemos estar cerrando las industrias, tenemos que volcar las industrias nacionales para que sean proveedoras de estos grandes motores. Ahora, nosotros eso lo vamos a lograr si tenemos una provincia fuerte y si los diputados discuten de manera fuerte en el Congreso Nacional. Por eso yo te decía, a veces uno tiene muchos logros, muchos aciertos en la política y también hay excepciones. En nuestro caso, por ejemplo, estamos totalmente decepcionados con Verónica Racini, que es diputada nacional. Se fue a la Libertad Avanza, bueno, ¿no? Todo indica. ¿Y por qué estamos decepcionados? Porque nosotros estamos aquí en política y la incorporamos a la política, la llamamos a la política, a Verónica Racini, para defender los intereses de Santa Fe. No para defender los intereses de un color político. De hecho, habíamos armado un bloque justamente que tenía como centro la discusión y de las ideas santafesinas y no de los porteños. Entonces, yo digo, todo bien con la reforma laboral. Primero hay que solucionar las cosas personales. No me vengan a vender reforma laboral cuando no tenés solucionados los temas personales. Segundo, primero está Santa Fe y los santafesinos. Después está el color político. Entonces, ahí yo esto se lo he planteado a Patricia Bullrich, se lo he planteado a todo el mundo. No es que yo me asuste y se lo planteo a Verónica Racini y a Patricia Bullrich, no. Yo he discutido y todo el mundo lo sabe. Entonces, yo defiendo Rosario, defiendo Santa Fe y después el resto lo discutimos. Claro. ¿Quieren que discutamos con los porteños? Primero discutamos Rosario. Claro. O sea, mi sueño es el intendente de Rosario. No, es que Rosario sea la mejor ciudad de la Argentina. Es el sueño de muchos rosarinos. Si me toca ser intendente, agradecido de la vida. Pero mi sueño es que Rosario sea la mejor ciudad de la Argentina. Tenemos todo, tenemos recursos, tenemos el río. Mirá, vos... y encima tenemos un gobernador que nos defiende a los rosarinos. Entonces, vos decís, comentabas el hecho de la planta, ¿no? De lo que fue Argentina. Bueno, esa Argentina tuvo distintos colores, porque no es solo el peronismo, hubo una continuidad de sus mejores políticas en el desarrollismo. Y bueno, tuvimos, inclusive hasta el regreso de Perón,
con un 4% de desocupación. Digo el regreso en el sentido de que solo tuvo 2 años, que para mí fue el mejor Perón, el Perón Balbín, el Perón de la Argentina por sobre todo. Bueno, no lo acompañó su enfermedad, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, el desastre en todo sentido, económico, de los derechos humanos por el suelo, bueno, todo lo que es historia y conocemos. Ahora, lo que a mí me parece es que si no hay una reconstitución de los partidos políticos de la forma en que sea, una forma moderna, una forma en donde haya discusión de la ideología, porque yo lo que veo en el Congreso es que hay un levantamanismo, no sé si se puede decir Totalmente. así, espantoso. Con el brazo enyesado están. Eso es lo que te exigen. Y además hay una política que se ha transformado en binaria. O sos de Milei o soy Cristina. No, mire, nadie puede discutir aquí en la ciudad de Rosario que yo tengo un pensamiento liberal, nadie puede discutir que soy de derecha. Siempre lo he hecho con mucho respeto. Nunca le he faltado el respeto a nadie. Ahora, eso no significa que sea un levantamano del gobierno nacional. Entonces, vos podés apoyar las cosas que está bien. Hasta donde te conozco, vos sos un hombre de derecha con respeto a las instituciones. Totalmente. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa que avasallar a como de lugar. Eso es otra cosa. Bueno, lamentablemente el Parlamento fue erosionado, fue castigado, pero el Parlamento es quien representa a las provincias en el Senado y a los ciudadanos en la Cámara de Diputados, con lo cual es uno de los estamentos más importantes, que lo hemos dejado tirado por el piso, y creo que hay que levantarlo. Ahora, no con eso de la casta política, yo lo que digo es hay que levantarlo con hechos reales. El Poder Legislativo es uno de los lugares donde participé y en donde uno no da explicaciones. Y está mal. Yo en mi empresa tengo que dar explicaciones. Me salió bien, seguimos adelante, salió mal, bueno, le tengo que explicar a alguien, a un cliente, o a los empleados, a quien fuere. O en todo caso a mi socio. En el Poder Legislativo no sucede. Vos haces las cosas mal, no presentás proyectos, y es como si nada. Entonces, una de las cuestiones que tiene que llegar a la política son las auditorías. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, discutamos. Si son auditorías externas, si son auditorías ciudadanas, si son auditorías partidarias, pero nadie da explicación de nada en el Congreso. Si yo le digo, ¿cuántas leyes presenté? Y 4, y qué sé yo, ¿está bien, está mal? No sé, yo presenté 30 y pico, otro presentó 100. También puedo presentar 1000 leyes y no le cambia la vida a nadie. Claro, entonces, claro. Porque a veces presentás 4 leyes, pero 4 pero leyes son buenas. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no buscamos productividad también en la política? Es el desafío. Claro. De la nueva política. Pues si no nos quedamos siempre en el pasado, siempre discutiendo, siempre River Boca es una discusión binaria en la Argentina. No, mire, existe Central y existe Newell. Claro. No es solo River Boca. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearlo a los porteños. Entonces, la verdad que lo he hecho con mucha fuerza y mucha dignidad este paso por el Congreso. Me costó, obviamente, porque llegar y plantearte estas cuestiones y plantarte ante los porteños es difícil. ¿Te ha defraudado las posturas de Macri? No me ha defraudado. Yo creo que Mauricio fue un inicio de cambio en la Argentina. Quizás no tuvo la potencia para llevar adelante otras cosas. Pero al final Javier Milei tiene la potencia y le está faltando otra cosa. La Argentina... ¿Qué le falta a Milei? La Argentina es un avión que va con los 2 motores incendiados. Porque si tenemos tantos pobres y tenemos tantos problemas, va con los 2 motores incendiados. Tenemos un gran comandante, un gran piloto, porque la verdad que lo viene llevando bien, pero la tripulación le está afanando los salvavidas, la tripulación le está afanando las máscaras de oxígeno, te están envenenando la comida. Entonces los pasajeros estamos sufriendo. Todos los argentinos estamos sufriendo. Te llega la comida envenenada, ¿Y te vos dicen, pensás que pasto pollo y te traen un sándwich de miga. ¿Y vos pensás que el piloto que lleva ese avión no es parte también de todo eso? ¿Por acción u omisión? Yo creo que la irrupción fue tan veloz de llegar sin estructura, sin partido, sin un pensamiento de la política estructural histórica, que bueno, fue manoteando. O sea, que hoy esté Daniel Scioli en el gobierno es parte de esto. Entonces, yo digo, ¿hace todo bien? No hace todo bien. ¿Hace todo mal? No, tampoco. Bueno, hay que apoyar. Pero primero hay que defender a Santa Fe. Insisto, primero defendamos Rosario, primero defendamos Santa Fe, después discutimos lo nacional. ¿Quieren discutir el petróleo? Listo, discutamos primero qué pasa acá con el cereal, con la soja en Santa Fe. Porque el petróleo tiene regalías en el sur y nosotros no tenemos nada. Se llevan todos los recursos de nuestro suelo, porque la Argentina, en definitiva, se lleva al mundo los recursos de nuestro suelo y nosotros no agarramos ninguna regalía. Y sin poner mano de obra. Una de los grandes
desde mi punto de vista, errores, pero no errores, sino es convicción del presidente, abrir indiscriminadamente. Si vos la importación la manejás, esto abro, esto no, haces una política industrial. Pequeña, pero haces una política industrial. Está claro que hay un cambio en la geopolítica y que Estados Unidos intenta poner como un dique de contención en Sudamérica al avance de China, ¿no? Uh-huh. Pero Argentina no puede romper relaciones ni con Brasil ni con China. Pero las relaciones comerciales. Como tampoco rompe relaciones Trump. A ver, no seamos ingenuos. Trump hace una política de proteccionismo. Anda a decirle a Milei que haga una política de proteccionismo. Lo escuchaba antes de ayer. Dice, con un orgullo total, yo defiendo lo mío, yo defiendo a mis trabajadores, defiendo mi producción, por eso los aranceles que le puso a muchos otros países, incluidos los nuestros, con el acero y con el aluminio. La discusión que viene, y esto yo se lo dejo a los diputados que van a estar por delante, son las regalías en Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe por qué no tenemos las rutas nacionales en condiciones? ¿Por qué las provincias petroleras cobran la regalía del petróleo? Estuve ahora hace unos meses en Vaca Muerta, Neuquén, Río Negro, haciendo unas capacitaciones y conferencias de seguridad. Es impresionante lo que está creciendo. Bueno, nuestra zona también. Si estamos diciendo que Essential Energy con YPF está invirtiendo 400 millones de dólares, esto va a crecer, va a haber empleo. Bueno, discutamos la regalía. Claro. ¿O qué? ¿Te la llevas toda en Buenos Aires? Claro, claro. ¿Y los rosarinos qué hacemos? Después nos quejamos, no, los rosarinos son unos comegatos y encima tienen el problema narco. Sí, está bien, ¿sabés por qué tengo el problema narco? Porque no tengo plata para solucionar. Y así todo lo estamos solucionando en Rosario. Entonces esas son las discusiones que yo di en Buenos Aires y que muchos no se atrevieron. Uh-huh. Entonces, la verdad que orgulloso de lo que hice en el Congreso Nacional. Gabriel, empiezo y termino la nota con lo mismo. ¿Estás evaluando a través de Puyaro tal vez la participación en el gobierno? Sí, desde ya, a disposición obviamente, el gobernador es quien tiene el mando público y mando político, es quien los santafesinos han elegido y si él considera que tengo que acompañarlo, lo acompañaré. Y si no lo considera, lo haré acompañaré a mi provincia desde el privado, volveré a mi empresa obviamente, hace 31 años que tengo... Empresa de seguridad, empresa ¿no? de seguridad, así es. En el medio tuve varios emprendimientos y la verdad que... O sea, ¿sabés lo que es pagar un cheque y no tener plata o no? Me fundí 3 veces y salí adelante. Yo siempre pongo el chiste, íbamos al banco con el disquete a pagar el 931, a pagar el IVA. Sí. Los más jóvenes no saben, ni siquiera lo con disquete. Entonces íbamos con el disquete, vos se lo entregabas al cajero del banco y te tomaba el IVA. Entonces vos decías... No tenía para pagar sueldo. Bueno, entonces no llevaba el IVA. Claro. Ya prescribió. Pero no llevaba el disquete. La multa te entraba recién al tercer disquete que uno presentaba. Hoy es automático, no se puede. Claro, entonces hoy te especulabas con eso. Y claro, vos, era especular de manera genuina para poder pagarle a la gente. Claro. Entonces, vivir eso te da una experiencia que la verdad que vale la pena. Cuando se habla, se sabe de qué se habla. Sobre todo ahora que se está discutiendo la reforma laboral, algunos discuten, no saben nada, no tienen absolutamente ni idea de lo que es un 931. También, mira, hasta Julián de Diego, con el que conversé la otra semana, creo acá, Nico, no sé si esta que pasó o la anterior, le dije, a ver, doctor, lo conozco desde cuando hacía gremiales, o sea, hace más de 40 años. Y le digo, doctor, usted, podemos hablar de esta manera, ¿usted cree realmente que con la mejor reforma laboral hecha a su criterio o al que fuere, va a haber crecimiento y trabajo en Argentina? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sabes cuál es el miedo? Viene, perdóname, eso viene después. Primero tenés que crear las condiciones de crecimiento o en paralelo. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer una reforma laboral. ¿Sabes cuál es el miedo que tengo con la reforma laboral? Sí. Que obviamente que quiero que suceda y que la Argentina mejore, eso está claro. Sí. El miedo mío es que pase lo que pasó con la ley base. Nos rompimos el alma. Nos matábamos por la ley base. ¿Qué sucedió? ¿En qué mejoró? En nada. La gente votó lo que votó. Sí. A la gente lo único que le importó fue la inflación. Ni la ley base, ni los narcos, ni la corrupción. No le importó nada. Claro. Entonces, la gente le importa, también hay que hacer un mea culpa, a la gente le importa a la inflación. Sí. Cosa que no está tan controlada como en otro momento. Pero bueno. Tampoco hay una inflación mentirosa. Y me hago cargo de lo que digo. Sí, claro. Mira, como vos tal vez, yo voy al súper. Y mes a mes controlo más o menos. Y la inflación real en algunas cosas es de un 20 y algo. Lamentablemente, yo no quiero eso.
hablo del changuito, de un mes a otro. La carne, lo que ha subido, un 20%. Entonces, no puede haber una inflación del 2%. Sinceremos eso y tal vez nos vaya mejor. Creo que hay que ir sobre las discusiones futuras. Insisto, y perdóname que te vuelva a insistir con esto. Hoy tenemos que discutir las regalías en Santa Fe, nuestro suelo, la utilización de triglicéridos, la utilización de grasa animal para la generación del SAF, el biocombustible para aviones. Hoy tenemos oro en polvo en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay que defender a Santa Fe. Y perdón, lo maleducado, vuelvo a Barrio Belgrano, a la zona de Rosario. Déjense de hinchar las pelotas en defender a los porteños. Defiendan a Santa Fe. Acá tenemos todo. Dejen de pintarse la cara de porteños. Gabriel, no defienden a los porteños. Son levantamanos. Defienden su espacio de ombliguismo y confort. Porque, y con esto cierro agradeciéndote infinitamente que te hayas acercado acá a la radio. No todo el mundo, con las debidas excepciones. Pero en general, antes los diputados, senadores, o tenían su casita, o alquilaban, después pasaron a los country, tenían un auto medio, un auto para andar con su familia, pasaron a la alta gama, tenían una cuenta bancaria, aquellos que o eran laburantes o eran un empresario, y después pasaron a tener cajas de seguridad, y pasaron a tener cantidad de bienes a nombres de terceros, y la gente se empobreció. Totalmente. Entonces, eso hay que revertir. Si quieren que se vuelva a confiar en la política, si queremos volver a confiar en la política, amo la política y lo digo desde ese lugar, hay que revertir esas cosas. Gracias y lo mejor para vos. Muchas gracias y siempre a disposición. Gracias. Gabriel Chupitas, que nos visitó por aquí.